castrista. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, María, hemos sabido de la publicación de tu libro La intervención cubana en Venezuela, una ocupación estratégica con implicancias globales. Siempre se habla en estas discusiones que atraviesan el tema Venezuela, discusiones que en muchos casos son ideológicas, del riesgo de intervención por parte de Estados Unidos. Y otros señalan que la intervención real hoy es de Cuba. ¿Hasta dónde llega, en términos concretos y reales, esa intervención cubana en Venezuela? Bueno, mi libro se publicó recientemente en inglés y muy pronto, en pocas semanas, estará disponible en español. Es una investigación muy detallada, con más de 1.600 citas, 800 fuentes, una investigación profunda e integral de cómo ha sido la intervención de Cuba, que incluso para mí fue sorprendente descubrir el nivel de ocupación que hay en todos los sectores de Venezuela. No solo el militar, que es el que más se ha hablado, las fuerzas de seguridad, sino en información, a todo nivel. Vayamos primero, María, si te parece, al frente militar, a las milicias que Cuba tendría efectivamente en Venezuela. Según tu investigación, ¿qué datos tenés para contarnos? Bueno, yo cito las cifras que ha dado Cuba de cuál es la presencia de sus colaboradores en Venezuela, que están en misiones sociales y en capacidades que no ha descrito. Entonces, como mínimo, utilizando las cifras que ha dado Cuba, hay una presencia de 25.000 operativos cubanos que no se define dónde están, o sea, no están en las misiones médicas o sociales. Y esa es la gran interrogante, ¿dónde están? Pues probablemente están en sectores de control y seguridad. Pero lo más importante no es la presencia cubana en números. Lo que yo estoy describiendo es una ocupación de tipo asimétrica, o sea, una fuerza no convencional, no militar, que ha logrado capturar y controlar todos los sectores del quehacer venezolano, y no solo a nivel de seguridad y militar. Entonces, por eso es que esto no se puede entender como una ocupación militar tradicional. Y por eso es que es un estudio tan detallado, cómo se hizo la integración de la economía, el control de la informática. Cuba tiene un control casi absoluto de toda la data, toda la información de los ciudadanos, todos los ministerios, maneja las bases de datos del gobierno, de la inmigración, de pasaportes, todo. Eso es interesante, María, porque, bueno, por un lado señalas que hay 25.000, como vos llamás, operativos cubanos que están dentro del territorio venezolano, que Cuba no le ha asignado una función y son presumiblemente, hombres y mujeres vinculados con algún tipo de funcionalidad militar o paramilitar. Ahora, la otra cuestión es que Cuba tiene una fuerte influencia y control de información clave. Vos señalás en tu libro que, por ejemplo, desde Cuba se emiten los pasaportes y las cartas de identidad venezolanas. ¿Cómo es esto? No es solo los pasaportes, o sea, Cuba se crearon empresas mixtas para darle a Cuba control de toda esa información. No es solo los pasaportes, cédulas de identidad, sino son los registros electorales, los registros mercantiles, a todo nivel. Es un control total de lo que es la información en Venezuela. Es lo que llamamos un Big Brother, o sea, el hermano mayor que se ha hablado. Ese control lo ejerce no desde Venezuela, sino desde Cuba y, por supuesto, en Venezuela. Y quiero hacer una aclaración con respecto a las cifras que hablamos de 25.000. 25.000 son los que no se conocen qué capacidad están. La última cifra que Cuba citó oficialmente fue 46.000 cubanos en Venezuela. María, ¿cómo es este proceso de esta especie de hermandad de hermano mayor de Cuba en relación a Venezuela a lo largo de la historia? ¿Cuándo de alguna manera se instituye y cómo evoluciona y por qué Venezuela acepta este tipo de acuerdo? Bueno, curiosamente, el primer capítulo de mi libro yo lo dedico a eso, a hacer una evaluación histórica de cómo Fidel Castro, desde que llega al poder en el año 59, tiene a Venezuela en la mira. Es como la joya de la corona de la avanzada que hizo Fidel Castro, no solo a nivel regional en la América Latina, donde Cuba intervino en prácticamente todos los países de la región
apoyando las guerrillas y la subversión, sino en el mundo. Pero Venezuela siempre fue un blanco central y Fidel Castro llega curiosamente a Venezuela pocos días después de llegar al poder en Cuba. Es el primer viaje que él hace. Y curiosamente denota, y yo en el libro en inglés que ya se publicó, describo y llego a las conclusiones de que, digamos, toda la gestión esta del Foro de Sao Paulo, cómo se inserta Chávez en todo esto, yo circunstancialmente digo, esto no fue fortuito. Si Chávez llegó en el año 94 a Cuba, ya con un plan. Sin embargo, yo no tenía una fuente primaria central que me lo confirmara. Pero en los últimos meses, en los que ya el que había publicado o estaba en publicación el libro en inglés, yo he podido corroborar curiosamente desde una fuente desde Argentina, que es la doctora Hilda Molina. Conversando con ella, he conversado largo con ella las últimas semanas, me ha corroborado la doctora Hilda Molina, que fue neurocirujana, directora de un centro, que luego Fidel Castro la tuvo presa, y su caso es bastante conocido. Conocemos su historia y les hemos escuchado mucho. Ella me confirmó que efectivamente Chávez, Fidel Castro le había hablado cómo ellos habían escogido a Chávez para este rol. Y yo en el libro, bueno, el libro en español va a salir. Te interrumpo, con María, porque adicional. tenemos una información de último momento. Está saliendo el presidencial Alberto Fernández refiriéndose, bueno, al flamante ministro de Hacienda, que no va a emitir por ahora juicio, quiere dejarlo que se asiente en su cargo, también sobre el valor del dólar y el impacto que tiene tanto en la inflación como en las exportaciones, también cuidadoso para hacer esas observaciones y muy claro en relación a que no habrá default en Argentina. Seguimos nuestra conversación con María Huerló en relación a la intervención cubana en Venezuela. María, disculpas por esta interrupción. Estábamos viendo el proceso histórico que lleva a Cuba a un proceso que vos llamás de colonización respecto de Venezuela. ¿Cómo está hoy en día eso y qué rédito saca el régimen de Maduro de esa relación con Cuba? Bueno, hoy en día Cuba sigue en unas posiciones de mando y control muy importantes, y yo creo que el que no entienda eso no tiene muy claro que cuando se habla de sacar al madurismo y de volver a la democracia, tiene que hablarse de sacar la presencia cubana a todo nivel de la sociedad venezolana. Y eso es una tarea que muchas veces no se considera con la importancia que debe dársela. A mí me sorprende, ¿no? Y especialmente de parte de la oposición venezolana, que no han sido consistentes con ese mensaje. La gente, Guaidó lo ha mencionado, se ha mencionado bastante, pero de una manera esporádica, poco consistente, y me pregunto si con un grado de ignorancia inocente, ¿no? Porque es difícil para la gente pensar que un país que técnicamente está en bancarrota hace tantos años como es el de Cuba, que es una economía parásita, mucho menor que Venezuela, con una dictadura comunista, etcétera, por 6 décadas, haya podido lograr ocupar un país mucho más rico, más desarrollado y mucho mayor en población y en recursos y en Por eso la pregunta, María, es ¿cuál es el beneficio para el régimen de Maduro? Y el régimen de Maduro, sin esa intervención cubana que vos describís, ¿tendría menos chances de perdurar? Absolutamente. O sea, como estábamos hablando antes de la interrupción, lo que sucede es que se da una sinergia de intereses entre el régimen cubano y Chávez y luego Maduro, que fue el que lo sustituye. ¿En qué sentido? Chávez y ahora Maduro dependen para mantenerse en el poder de Cuba. Y eso, hay que entender que estas son las competencias, las ventajas comparativas que ha aportado Cuba a esta ecuación, a esta alianza entre los dos. No creo que el régimen de Maduro podría sobrevivir sin la presencia cubana. Bien, muchísimas gracias, María Huerló, sobre la presencia y la intervención de Cuba en el régimen de Maduro y su impacto en la perdurabilidad del régimen. Muchas gracias, buenas tardes. A su orden, buenas tardes.
Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y a la vuelta el análisis de los hombres fuertes de las provincias en la Argentina, el poder dentro del Frente de Todos y la posibilidad de que condicionen un futuro gobierno y los días de esta gestión actual hasta diciembre. Después del corte lo analizamos con Carlos Gervasoni.